Bueno, Pablo, un gusto tenerte entre nosotros, una gran alegría. Pues una alegría para mí también. Muchísimas gracias por acudir a esta reunión. Espérate, te agradecemos mucho la disposición y el tiempo. Pues Esto sería en el contexto de la clase 58 del curso de Filocalía. Aquí estamos. Bueno, mira, Pablo, te voy a presentar muy brevemente. Todos te conocen, o la gran mayoría ya te conoce. Pablo es sacerdote, es escritor y es amigo del desierto. Él ha fundado esta organización, esta asociación, que viene a ser una red de meditadores en todo el mundo. Es autor de la biografía del silencio, de la biografía de la luz, entre otros libros. Así que bueno, para no quitar tiempo a las preguntas y a las respuestas de Pablo, le vamos a dar paso a la primera inscripta y después Lourdes les va a ir dando paso según el orden que tenemos de los preguntadores. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, la cuestión es que vosotros me hacéis algunas preguntas y yo voy respondiendo, ¿no? Esta es un poco la dinámica. Así es, Pablo, así es. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Una horita o así más o menos? Lo que tú tengas. Nosotros tenemos todo el día. Lo que tú tengas. No. Yo creo que con una horita está bien, ¿no? Porque así tampoco... Lo principal es no ser pesados, ¿no? O sea, que lo bueno es y breve, 2 veces breve, ¿no? Está bueno. Andrea, ¿estás por ahí, Andrea? Sí, ¿me escuchas? Sí, estoy acá. ¿Se escucha Adelante, bien? Andrea. Sí, se te escucha bien. Adelante. Hola Pablo, un gusto conocerte en este momento. Bueno, yo participé en Amigos del Desierto y hace años que te vengo siguiendo desde Argentina. Un placer, Andrea. En una conferencia de espiritualidad en época de pandemia, dijiste algo así como aquellas disciplinas que no permiten que las emociones se expresen o se reprimen son una falacia o una ideología. Bueno, yo pasé por algunas disciplinas que un poco tendían como a reprimir o a no expresar emociones negativas. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo expresar emociones de una manera adecuada sin... ¿De una manera adecuada? de una manera adecuada sin reprimir, ¿no? De una manera, no sé, sana, ¿no? De una manera... De acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Esta aportación que hice sobre la importancia de hacer un recorrido emocional previo al recorrido espiritual es porque creo que si no hacemos primero el recorrido emocional y vamos directamente a lo espiritual, pues seguramente lo espiritual queda convertido en algo ideológico, pero no es algo que se encarna en nuestro ser, ¿no? Es decir, que lo espiritual nunca debe ser una superestructura que acalla lo que el ser humano es, sino más bien, digamos, algo que lo lleva a plenitud, no que lo reprime, ¿no? Y tengo la impresión de que a lo largo de la historia de la pastoral, es decir, del cuidado en el cristianismo de las personas, desde criterios evangélicos, pues con buena voluntad, pero de manera muy desafortunada, se ha utilizado el discurso religioso, ya digo, no con mala voluntad, puede ser que en ocasiones también haya habido mala voluntad, pero creo que normalmente no es una cuestión de mala voluntad, para, bueno, pues el discurso religioso ha imposibilitado el desarrollo de la persona, ¿no? O sea, pues precisamente porque se han reprimido las emociones, los afectos y demás, ¿no? Entonces, el discurso nace de ahí, de esa necesidad de
de no tener miedo a lo que somos, porque es que la realidad es que nos asusta lo que somos, ¿no? Porque vemos una gran contradicción, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una contradicción muy fuerte entre nuestro deseo espiritual, nuestro deseo de trascender, pero también nuestro impulso carnal, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha y lograr la armonía y lograr una convivencia serena entre estos dos polos tan fuertes, pues nos lleva toda la vida y a veces sin éxito, ¿no? O sea, decir que veo que habéis empezado con una pregunta muy básica y muy fuerte, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cómo expresar las emociones, ¿no? O sea, claro, si no hay una educación que no tenga miedo a lo que el ser humano es, pues es difícil, ¿no? Es decir, que para que logremos expresar las emociones, eh, lo esencial es crear un clima básico de confianza mutua, ¿no? Eh, Esto no es fácil cuando se aborda el tema espiritual, no es fácil. ¿Por qué? Porque enseguida que hablamos de espiritualidad o de religión, nos ponemos todos muy serios y muy trascendentes, ¿no? Y entonces parece como si todos fuésemos santos, cuando en realidad es que todos somos exactamente igual que todos los demás, ¿no? Simplemente que tenemos esta sed, ¿no? Eh, eh, entonces, por eso introducir un poco de ligereza, de buen humor, de normalidad, ¿no? De llamar las cosas por su nombre, también en las reuniones de ámbito religioso, ámbito espiritual, pues yo creo que es muy necesario, ¿no? O sea, para desmitificar un poco todo este mundo religioso que a veces se vive de una manera demasiado solemne, ¿no? Y demasiado no sé, poco normal, ¿no? Eh, o sea, las emociones no son malas. O sea, el miedo, la ira, la tristeza, las emociones que consideramos negativas no son malas, son necesarias y tienen muchas contrapartidas buenas, ¿no? Eh, yo creo que el camino espiritual empieza allí donde termina el camino emocional. Y por tanto, si no recorremos el camino emocional, el camino espiritual está construido sobre una base equivocada. Gracias. Claro, todo esto daría para muchísimo más, pero bueno, tampoco me quiero enrollar tanto para poder responder a varias cuestiones, ¿no? Sino lanzar pistas y luego, más que respuestas, seguramente van a ser propuestas, ¿no? De trabajo, de reflexión, ¿no? Gracias. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Gracias, Pablo. Pues el siguiente es Fernando, en la lista. Hola, Pablo, soy Fernando y bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Yo te iba a preguntar porque, a ver, fíjate, llevo casi un mes pensando cómo preguntarte. Yo hice un curso sobre budismo zen en concreto y leí, yendo un poco al grano, leí pues que tú también habías practicado. Si igual me equivoco, me dices, ¿eh? No, La, tuve la 7 años en el mundo del Zen. del zen, ¿verdad? Vale, y a mí me supuso ciertos problemas porque pensaba como que yo soy cristiano y me estaba alejando un poco de Dios, ¿no? Pero luego fue todo confluyendo un poco. Entonces, para ir al grano, quería preguntarte, porque yo leí como que decías que el Zen te había no vuelto a Cristo, pero te había acercado, lo leí en una entrevista, no me acuerdo dónde. Quería preguntarte si a través de Zazen, bueno, si lo podríamos considerar como una forma de oración, de acercamiento al Señor. Y la segunda pregunta, si puede ser, es ¿cómo meditas tú? Gracias. Gracias a ti, Fernando. Yo tengo un respeto enorme por la meditación zen, por el zazen, ¿no? O sea, bueno, en general por todas las tradiciones religiosas, ¿no? O prácticas espirituales, pero por esta en particular mucho. Y no solamente he estado 7 años muy dedicado al zen, sino que de alguna manera sigo leyendo. Yo ahora no practico zen, practico contemplación cristiana, eh, pero tengo un enorme respeto, ¿no? O sea, eh, es verdad que en un principio puedes tener, yo las tuve también, pues una cierta confusión, una cierta conflicto entre distintas tradiciones, en este caso la cristiana y la zen, ¿no? Es como, no sé, si se pone a convivir pues, dos personas diferentes, pues hasta que hay una convivencia armónica, pues pasa un tiempo, ¿no? Y hay sus
momentos para encontrar ajustes, ¿no? O sea, y es verdad también que la cosmovisión de una y otra tradición, siendo muy afines en muchas cosas, pero también son muy distintas en otras, ¿no? Es cierto que en las expresiones formales hay muchas diferencias y en las cuestiones más de fondo hay muchas menos, ¿no? En el sentido de que si tú lees textos de la mística sufí, por ejemplo, o del budismo zen, ¿no? Y textos de la tradición cristiana de mística, de contemplación, pues prácticamente en muchos casos, si no supiéramos que son de una tradición u otra, pues nos equivocaríamos, ¿no? O sea, yo encontré muchas cosas en el Zen y creo que, bueno, no hay que olvidar que el Zen entró en Europa en buena medida y en Estados Unidos también, en América, ¿no? Por mediación de los jesuitas, ¿no? Por tanto, ha sido también la corriente católica la que ha traído a Occidente este patrimonio espiritual, ¿no? Eh, yo, yo cuando practicaba el Zen, me faltaba una dimensión cordial. O sea, yo lo vivía como algo un poco frío, ¿no? Y un poco demasiado militar, demasiado marcial, ¿no? O sea, me faltaba esta dimensión más suave, más acogedora, más benévola, ¿no? O sea, que tiene, o al menos que yo lo he vivido así, la tradición cristiana. Yo creo que la tiene, ¿no? Yo creo que lo tiene, ¿no? Por el hecho de tener un Dios personal y demás, ¿no? O sea, y que luego en la tradición cristiana la meditación es oración del corazón y esto esto supone un cambio muy significativo, poner la atención en el jara, como hacen en el zen, es decir, en el abdomen, ¿no? O ponerla en el corazón, como hacemos en el cristianismo, ¿no? O sea, esto hace que sean prácticas diferentes, ¿no? Aunque ya digo muy afines, ¿no? O sea, eh, todas las tradiciones meditativas tienen como denominador común la atención a la respiración, pero la atención al ritmo no solamente respiratorio, sino cardíaco, ¿no? Es algo que también es bastante nuestro, de los cristianos, quiero decir, ¿no? Y tu pregunta en concreto era qué me había dado el Zen o que por qué había vuelto. Sí, no, era preguntarte si a través de Zen y de Zazen se puede hacer Sí, si era oración, oración. sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, seguramente ellos no lo llamen oración, ¿no? O sea, eh, para mí sí que es oración, ¿no? Para mí sí que es oración el zazen, ¿no? Es oración contemplativa, es oración de silencio, ¿no? O sea, el zazen y la contemplación nos limpia de toda ideología religiosa, ¿no? Para ir a Dios hay que ir sin Dios, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay una purificación de toda nuestra ideología, de toda nuestra... Bueno, ideología aparte que tiene un sentido despectivo, de toda la doctrina, vamos a decir, cristiana. Luego yo creo que hay una recuperación. O sea, yo no es que perdiera la fe, no, pero sí que se me desmontó buena parte, por no decir casi todo, el constructo religioso cristiano, ¿no? Y luego de manera bastante natural y progresiva y paulatina se me fue volviendo a construir de una manera muy bonita, ¿no? Y mucho más purificada, ¿no? Y luego ya por la segunda parte de tu cuestión. Pero un segundo, está llamando al teléfono, voy a apagarlo un segundito. Esto del teléfono, no penséis que pase nunca, nunca me llaman al fijo, pero me ha dado la casualidad. Así, así es la vida, ¿no? Yo medito según el maestro Franz Jalix, ¿no? Que es un húngaro, a lo mejor seguramente os suena, ¿no? Que además estuvo un tiempo en Argentina. Bueno, en fin, no voy a contar su historia. Y él tiene un libro que se llama Ejercicios de Contemplación, que yo sigo con mucha fidelidad y que de alguna manera ha estado en el origen, ese libro, junto con Biografía del Silencio, los dos, ¿no? En el nacimiento de Amigos del Desierto, ¿no? Y yo sigo con bastante fidelidad sus indicaciones, ¿no?
Es decir, que yo no practico el zazen, sino la contemplación cristiana. Muchas gracias, Pablo. A ti. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Y la siguiente de la lista es Encarna. Encarna. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien, Encarna, que encantado de saludarte. Red de meditadores de Amigos del Desierto de Murcia. ¿Ah, sí? ¿Estás en Murcia? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo te veo genial? Pues lo mismo digo, estupendo. Muchas gracias por Pensaba estar que estabais aquí. casi todos en Argentina, no sois todos de Argentina. No, No, sois de distintas yo por partes. lo menos no. De distintas partes, vale, estupendo, estupendo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta un poquito, bueno, una pregunta o una semipregunta, porque me gustaría ver el corazón de Pablo Dor, en el sentido de que yo sé que hay dos grandes maestros en tu vida, que es Yalis y es Forcao, Carlos de Forcao. Entonces, si a estos amigos que estamos aquí reunidos, si nos tuvieras que dar un consejito para llevar nuestras oscuridades en esta vida, ¿no?, que se presentan, de estos dos maestros que conoces tan bien y que lo llevas tan impregnado en el alma, pues creo que nos serviría de mucho. Eso por una parte, Pablo. Y por otra, me gustaría, me lo he apuntado aquí y no sabía si cuestionártelo o no, pero voy a aprovechar que te tengo aquí. Claro que sí. Dentro del cristianismo hay un sentimiento de culpa y de pecador que creo que tú muy sabiamente sabrías desempolvarnos, porque el cristianismo es muy lindo y no podemos quedarnos en esa parte hablando de oscuridades, del sentimiento de pecadores y de esa fustigación que en un momento puede impregnarnos como personas. Entonces, pues ante estas oscuridades, pues bueno, un consejo de estos dos grandes maestros que tú conoces y el sentimiento de la culpa de pecador, cómo nos ayudaría a llevarla. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por vuestra confianza, ¿no? O sea, espero defraudaros lo antes posible para que no os quedéis en mí, ¿no? Que no tengo ninguna importancia, ¿no? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Carlos de Foucault, pues no sé, para mí, después de Jesucristo, es Carlos de Foucault. O sea, yo me enamoré de él, me enamoré de su rostro, ¿no? En nadie como en él he visto las facciones repujadas por el espíritu, ¿no? Y tuve una atracción casi física por él, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo espiritual constante y riguroso nos transforma físicamente, ¿no? Y eso yo lo he visto muy claramente en Foucault, ¿no? Salvando las distancias, habidas y por haber, o sea, algo debe estar también pasándome a mí, porque la gente me dice, te veo más delgado, te veo más guapo. En realidad no estoy más delgado ni más guapo, pero no sé, yo creo que la meditación, pues no sé, te ilumina un poco la cara, ¿no? Y te hace como más, te reblandece un poco las facciones, ¿no? Las durezas, pues ya no las tienes tan marcadas, ¿no? A mí lo que me fascina de Foucault es que realmente vivió la vida como una aventura. O sea, la vida de Foucault, como la de Mahatma Gandhi o como la de Simone Weil, si me pongo estos tres ejemplos, no se parece a la de nadie. ¿Por qué? Porque escucharon su conciencia y la obedecieron. E hicieron de esa escucha y de esa obediencia un estilo de vida, ¿no? Es decir, nosotros no escuchamos casi nunca, si escuchamos rara vez obedecemos y desde luego no estamos obedeciendo permanentemente, sino que a lo mejor pues obedecemos una vez y ya nos quedamos instalados, que bien lo he hecho, ¿no? Pero ya ahí se acaba la vida, ¿no? Y en cambio ellos no, ¿no? O sea, ellos hicieron de su vida una aventura, ¿no? Una respuesta cada día. Y eso me fascina, ¿no? Eso me fascina, ¿no? O sea, no apegarse a nada, ni siquiera lo que nos parece más sacrosanto, ¿no? O sea, bueno, Foucault era un hombre con muchísimos talentos naturales, o sea, un gran dibujante,
una persona muy inteligente, una persona con un corazón, una afectividad bestial. O sea, era un hombre con muchos talentos naturales, ¿no? Pero realmente se enamoró locamente de Jesús, ¿no? O sea, y fue un hombre muy obsesivo. Es una compañía peligrosa porque era un poco neurótico, yo creo, ¿no? Eh, yo escribí un libro que se llama El olvido de sí, que ahora me lo han reeditado, donde hablo de él, ¿no? O sea, y yo considero que Foucault es muy importante porque es el padre del desierto contemporáneo. Quiero decir, yo creo que es no un fundador religioso como, no sé, como San Ignacio, o Santo Domingo, o Santa Teresa, o tantos otros, ¿no? Enormes figuras, ¿no? Pero sino más bien una figura que hay que compararla con los padres del desierto, ¿no? Y que nos trae el desierto hoy, ¿no? O sea, por eso para los amigos del desierto es como el padre, ¿no? Traer el desierto hoy significa la necesidad de interioridad, ¿no? O sea, el desierto es lo que hay entre la esclavitud y la plenitud. Y por tanto, no podemos revivir el desierto si queremos caminar hacia la plenitud, ¿no? Bueno, esto por la tira algo de Carlos de Foucault, porque claro, podría estar muchísimo tiempo hablando de él porque le conozco bien y le quiero mucho. O sea, por decir algo de Yalix, yo tuve el privilegio de conocerle personalmente y ha sido la única persona, junto con el Papa Francisco, que al conocerle sentí la necesidad de arrodillarme, física. Bueno, de hecho, como que me abajé, ¿no? O sea, porque realmente era un iluminado. O sea, una persona con una irradiación muy grande. No hay que mitificarle porque tendría miles de defectos, pero realmente había una presencia enorme, enorme y muy emocionante. Yo cuando le escuchaba y le miraba tenía ganas de como de llorar, de emoción, ¿no? Porque es algo como un espejo de lo que tú estás llamado a ser, ¿no? Y yo creo que la gran aportación de Yalix, según mi manera de leerlo, es que él dice, si no lo dice, lo quiere decir, eh, eh, que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en nuestra conciencia lo que Jesús de Nazaret vivió en la historia, ¿no? Es decir, que la aventura de Jesús es la aventura que nosotros vivimos en nuestra conciencia, ¿no? Es decir, también nosotros vivimos, tenemos un Nazaret, tenemos unos milagros, tenemos una enseñanza, tenemos una pasión. Eh, bueno, es lo que he querido contar en Biografía de la Luz, ¿no? O sea, es decir, todo el itinerario interior, ¿no? O sea, la gran aportación de Yalix es decir que la meditación es la redención en la conciencia. Es decir, que nos toca atravesar muchas cosas oscuras en la vida, solamente las vamos a superar si las vivimos dentro, en nuestra conciencia, y ahí es donde ese es el escenario de la redención, donde podemos transformar lo oscuro en luminoso, la cruz en luz, ¿no? Y él nos da una pedagogía muy concreta. En ese sentido, si decía que Foucault es un padre, Yalix es un maestro. Es un maestro como yo no he conocido otro, dentro de nuestra tradición, ¿no? Yo he tenido, además de Yalix, otro maestro, que es Elmar Salman, un monje alemán que todavía vive, bueno, no está mayor, no sé, debe tener como 70 o así, en Alemania, y que es un hombre pues, extraordinario, o sea, con un sentido del humor brutal, no sé, y que a mí o sea, yo me reí muchísimo con él, ¿no? O sea, me enseñó a leer el cristianismo, y aquí empalmo con la segunda parte de tu pregunta, no en clave de ética, y por tanto bien y mal, ¿no? Sino en clave estética, ¿no? Es decir, por decirlo más rigurosamente, eh, mm, subrayar el indicativo de la gracia por encima del imperativo moral. O sea, nosotros somos hijos de la modernidad y eso significa que el subrayado está en el sujeto, en la persona, ¿no? Y eso significa que nuestra atención está en lo ético. O sea, la modernidad es el pensamiento de lo ético, ¿no? O sea, para ir a lo metafísico, a lo ontológico, tenemos que ir al pensamiento clásico, ¿no? O sea, entonces, Salman me enseñó, y yo intento vivirlo así, ¿no? Un cristianismo clásico y posmoderno, ¿no? O sea, esto significa que, que subraya la dimensión metafísica, la dimensión ontológica, el ser, por así decirlo, y se salta toda la dimensión ética, ¿no? O sea, que es la que nosotros hemos heredado, ¿no? Porque somos hijos de nuestro tiempo, y pasa a la dimensión semiótica, interpretativa, típica de la modernidad, ¿no? Y el cristianismo que yo he heredado es este.
sea, es esta es su enseñanza fundamental, ¿no? Es decir, no leerlo todo en clave moral de ser buenos, ¿no? Y hacer el bien, que evidentemente pues hay que hacer el bien, ¿no? Pero o sea, nosotros tenemos la presunción de que sabemos lo que es el cristianismo, pero el cristianismo no tenemos ni idea, el cristianismo es algo enorme. Son 20 siglos de historia, nosotros tenemos una partecita, ¿no? Y nos parece que lo comprendemos, pero es como si conoces a una persona nada más 2 años, pues y los otros 80 años, ¿qué pasa? No sabes nada de eso, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras, tantas como generaciones han habido, de vivir el cristianismo, ¿no? Y entonces absolutizar la propia es un error de perspectiva y una enorme ingenuidad, ¿no? Entonces, esta perspectiva más clásica y más posmoderna te libera de toda esa dimensión de culpa y de este excesivo subrayado no sé, en lo oscuro, ¿no? En fin, es que claro, esto sería para todo un curso, ¿no? De qué significaría leer el cristianismo en esta clave, ¿no? O sea, pero merecería muchísimo la pena, ¿no? Porque veríamos que todo se puede interpretar de maneras mucho más oxigenantes, ¿no? O sea, es decir, había en el cristianismo clásico un optimismo y un talante mucho más esperanzador que en el cristianismo contemporáneo, que lo vivimos de manera un tanto dramática, ¿no? Que hemos pasado por el existencialismo, hemos pasado por tantas cosas que nos hacen tener un tono que no se tenía en el cristianismo más antiguo, ¿no? Entonces sí, yo creo que tenemos que limpiarnos, ¿no? Y conocer los clásicos, ¿no? Gracias, Pablo. A ti, Encarna. Un saludo. Gracias, Encarna, por tu pregunta. Pues el siguiente es José Antonio. José Antonio. No se oye. ¿Nos Ahora, oyes? pongo, ¿vale? Sí, muy bien. Oye, pues la verdad es que es una gran alegría, ¿eh? Pues, pero grande, porque no es fácil tener este encuentro. Yo te vi hace poco en ese famoso programa de la 13, ¿eh? Yo creo que Las religiones. de las religiones, y me quedé pues bastante impactado, ¿no? Porque ahí pues manejabas una serie de conceptos, ¿no? Y cosas que me gustaron y me quedó ganas de poderlas contemplar con más delicadeza, ¿no? Si cabe, si cabe. Pero bueno, aquí no se trata tampoco de alargar la cuestión, sino pues profundizar más bien, ¿no? Yo te preguntaría muchas cosas, Pablo, pero comprendo que no puedo. Por una parte, aquí estamos aprendiendo filocalía, ¿no? Estamos un poco en ese plan. Y tú a veces intercambias la meditación y la contemplación. ¿Realmente cuando hablas de meditación y de contemplación, estás hablando de lo mismo? ¿Estás hablando de cosas distintas? No sé, yo... En realidad sí, ¿eh? En realidad yo los utilizo de manera bastante... Es verdad que se podría ser más riguroso, pero en general yo creo que lo que en el mundo laico se llama meditación es en líneas generales, no lo que en el mundo religioso llamamos contemplación. Yo suelo explicar en los retiros de iniciación de amigos del desierto, suelo explicar que meditatio, stare medium, permanecer en el centro, ¿no? Un peregrinaje a nuestro centro, pero para quienes somos creyentes, pues nuestro centro es un templo, contemplatio, el templo interior, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien. Pues ves, esa aclaración me parece muy interesante. Y si no, yo creo que andamos un poco perdidos, ¿no? Y luego ahí en tu obra la biografía del silencio, tú llegas a decir que los pensamientos e ideas nos alejan de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, tenemos que actuar realmente, eso es algo que aquí hablamos bastante, ¿no? Tenemos que ir en contra de los pensamientos, más bien aceptarlos pacientemente. Tú también otras veces hablas de un cristianismo de la acción frente a un cristianismo de la contemplación. ¿Cómo podríamos eso también? O sea, yo creo que el pensamiento es bueno. O sea, Sí. el pensamiento es bueno. O sea, la mente no es mala, la mente no es el diablo, ¿no? O sea, decir que... Pero es verdad que
que, bueno, por formación cultural, pues hemos subrayado tanto la dimensión intelectual o la dimensión mental, ¿no? Que hay una cierta deformación, ¿no? Es decir, que todo lo pasamos por lo racional, ¿no? Por la mente. Entonces, por ejemplo, leemos la Sagrada Escritura y nos preguntamos, ¿y esto qué significa? Es decir, queremos entenderlo con la cabeza, ¿no? O sea, yo digo siempre, tendríamos que leer la Sagrada Escritura como quien se va al campo a pasear o a la montaña, ¿no? O sea, tú no vas a la montaña a comprender la montaña, sino a disfrutarla, ¿no? Sería muy diferente, ¿no? Es decir, que nuestro acercamiento, por ser occidentales, ¿no? Y por estar en este contexto, en esta cultura, pues es fundamentalmente mental. Y por eso, o sea, y por eso hay que limpiar, ¿no? O sea, ese es el trabajo de la meditación. O sea, que claro que existe un conocimiento analítico, que es el propio de la palabra, pero también hay conocimiento sintético, que es el propio del silencio, ¿no? Es decir, que junto a lo intelectual está lo sapiencial, ¿no? Y que para que las palabras sean auténticamente poderosas, tienen que nacer del silencio y abocar al silencio. También lo he dicho muchas veces, ¿no? Si no son palabras puramente mentales, ¿no? Pero la palabra es fundamental, ¿no? La palabra es la otra cara de la moneda del silencio, ¿no? O sea, el silencio no es el absoluto. Hacemos silencio en orden a la escucha. ¿La escucha de qué? De la palabra. Que no quiere decir la palabra escrita o la palabra oral, o la palabra como fuerza creadora, ¿no? El mundo está hecho con palabras, ¿no? La palabra es palabra de Dios y dijo Dios, ¿no? Es decir, que no es un concepto intelectual de la palabra, ¿no? Y luego creo también que, claro, que tenemos una mente llena de imágenes y palabras y sonidos, ¿no? O sea, sobre todo palabras, ¿no? O sea, y que hay que limpiar, hay que vaciar, ¿no? Porque si no tenemos mucho parloteo interior, ¿no? O sea, yo lo que descubro es que merece muchísimo la pena sentarse en silencio y en quietud, aunque tú estés muy disperso y aunque tú sientas que estás perdiendo el tiempo. O sea, esto merece muchísimo la pena porque eh, el trabajo espiritual no lo haces tú, sino que se hace en ti. Tú tienes que poner tu cuerpo, tu tiempo y tu intención. Y nada más, y nada menos, ¿no? O sea, decir, que todos los días, una hora o media hora, lo que cada uno determine, aquí me siento, pongo mi cuerpo y pongo mi intención de estar en algo muy sencillo, pues un punto del cuerpo, una palabra sagrada, ¿no? Y aunque aparentemente tú en tu juicio lo hagas fatal, el trabajo se va haciendo en ti, eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso, o sea, que es que realmente la cosa funciona, ¿no? ¿Y en qué sentido funciona? Porque te va limpiando, te va oxigenando, ¿no? Te va dando claridad. Y si tienes claridad, tienes fuerza. O sea, no tenemos fuerza porque estamos oscurecidos. O sea, decir que esa es la cuestión, pero cuando tienes claridad, tienes una enorme fuerza, lo sientes, ¿no? O sea, y cuando tienes fuerza, pues hay una gran posibilidad de transformación del mundo, ¿no? Yo creo que vivimos todos una existencia muy por debajo de lo que podríamos realmente. O sea, que tenemos una capacidad de transformación enorme, enorme. Pues no sé si respondo más o menos. No te oigo, José Antonio, pero bueno. Tienes que activar, José Antonio, abajo a la izquierda. Tienes un microfonito. Que lo quité. Vale, es que quité el micrófono. Sí. Perdona que abuse un poco de ti y de los hermanos. Sí. Mira, es que a raíz de lo que decía se me ocurría una cosa y es, normalmente tenemos un cristianismo arquetípico, diríamos, que es el cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que realmente el cristianismo primitivo es arquetípico? ¿O a dónde tendríamos que llevar ese arquetipo? ¿Hacia dónde tendríamos que llevar esa idea de cristianismo? Yo creo que al final, ¿no? Yo creo que más bien en lugar de al principio habría que llegar al final. Habría que ponerlo en el final, pero ¿dónde lo situamos o cómo lo situamos? ¿En la escatología? No lo sé. Yo lo situaría dentro de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo no mitificaría los orígenes, porque claro, los orígenes
Muy bien. Y bueno, pues seguramente habría una fuerza carismática particular que ahora carecemos, ¿no? O sea, pero también tendrían, no sé, muchos, en fin, muchos límites o limitaciones, ¿no? Y yo creo que lo importante es el Cristo interior, ¿no? Evidentemente eso tiene que buscar un correlato en el Jesús histórico y un correctivo en la comunidad para no hacer un absoluto de la propia subjetividad, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que Dios nos quiere decir, por decirlo en el lenguaje religioso, nos lo dice fundamentalmente con nosotros mismos. O sea, tú eres la palabra de Dios, tú. Entonces simplemente escúchala y desarrolla y despliégala, ¿no? Yo creo que globalmente estamos bien hechos. Otra cosa es que luego también estemos ensombrecidos y que nos hayamos perdido mucho, ¿no? O sea, pero creo que hay un núcleo, un punto virgen que decía Thomas Merton en cada uno de nosotros, genuino, ¿no? O sea, y que se trata de llegar allí y a ese punto e intentar vivir allí, desde ahí, ¿no? O sea, y que ese es el cristianismo que estamos llamados a vivir, ¿no? Quiero pediros disculpas porque yo a las 6, sin saber que esto era con tantas personas, pensaba que era una cosa más reducida. Bueno, Pues he citado a una persona para acompañamiento personal, ¿no? O sea, pero vamos, que si queréis, yo me presto otro momento para continuar charlando, o sea que no quiero, pero que a las 6 seguramente vale. sonará el timbre y tendré que atender a una persona, ¿no? Pero tenemos todavía 20 minutos, ¿eh? Mil gracias, ¿eh? A De vosotros. verdad, mil gracias. Gracias, José Antonio, por tu pregunta. Pues el siguiente es Esteban. Paso, paso, paso. Ya me aclaró mucho las cosas, así que paso. Gracias. Bueno, pues ahora entonces Inés. Adelante. Hola Pablo, Hola Inés, ¿cómo estás? pues bastante bien. Tengo que darte una cita de acompañamiento, que ya sé que me has escrito. ¿Qué te iba a decir? Pues te quería preguntar para que nos conocieran un poco, ya que nos llamamos Amigos del Desierto, ¿cómo trasciende Amigos del Desierto el legado de los padres y madres del desierto? Y luego otra pregunta que continúa esta es, ¿cómo se aplica al hombre y a la mujer del siglo XXI que viven en una ciudad, con las prisas, con el coche, con el trabajo? ¿Cómo se puede vivir esta espiritualidad? Pues yo creo que el cristianismo debe renovarse por la vía espiritual, ¿no? O sea, que si no es por esa vía, difícilmente se va a renovar, ¿no? Va a ser un lastre más o menos, en fin, cultural, pero no va a tener el vigor que puede tener, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y creo que cuando digo espiritual, pues para mí espiritual es casi sinónimo de silencio. O sea, para mí lo que hace que algo sea espiritual es que hay silencio. Lo espiritual de esta conversación son los silencios que hay entre una palabra y otra, entre una frase y otra. ¿Por qué? Porque es lo que posibilita la dinámica del espíritu. Es decir, la dinámica de donación y acogida. O sea, posibilita la acogida. Yo digo cosas y gracias al silencio que genero entre una frase y otra, una palabra y otra, vosotros podéis acogerlo, ¿no? Es decir, que creo que igual que hace 50 años o 70 años la gente no tenía la Biblia en sus casas y no leía la palabra y hubo una divulgación de la Sagrada Escritura y hubo una renovación del cristianismo por la vía de la palabra, creo que ha sonado la hora de una divulgación ya no de la Biblia, sino de la mística, ¿no? Y que por tanto el cristianismo está ahora pues difundiendo esto, ¿no? Este patrimonio espiritual, ¿no? Y Amigos del Desierto pues se inserta en este movimiento de renovación del cristianismo desde el silencio, ¿no? Desde la espiritualidad, ¿no? Hay otros grupos más o menos afines, pero bueno, pues nosotros hacemos tenemos esa propuesta, ¿no? O sea, creo que hay intérpretes contemporáneos muy autorizados, ¿no? Entre ellos Hallex, pero también Griffiths, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Tim Merton, que también he citado antes, Maine,
y otros tantos, ¿no? O sea, que de alguna manera nos actualizan la sabiduría de los padres del desierto. Y esto es extraordinario, porque nuestro árbol solamente va a crecer si bebemos de la raíz. O sea, nosotros tenemos unas raíces muy poderosas, milenarias, y si nosotros bebemos de ahí, nuestras ramas van a crecer, ¿no? O sea, pero si no bebemos de ahí, si ignoramos nuestro pasado, pues por una falsa comprensión del presente. El presente no niega el pasado, al contrario, lo incluye, ¿no? Si negamos el pasado y lo desconocemos, eso es presentismo, eso es vacío negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues Amigos de Yeto quiere retomar esa tradición, ¿no? Nosotros hablamos de tradición y de renovación, las dos cosas, ¿no? Tradición por lo que acabo de decir, porque como decía mi abuelo Eugenio d'Ors, todo lo que no es tradición es plagio, y que yo creo que encierra una gran verdad. Renovación porque todo lo que no es renovación es conservadurismo, ¿no? Es decir, que la fidelidad o es creativa o es simplemente conservación, que es otra cosa diferente, ¿no? Y eso significa que tenemos una tarea ingente, o al menos yo la siento así, de renovación de este patrimonio espiritual en nuestro lenguaje y en nuestra sensibilidad. No solamente del credo, sino también de las prácticas, de los rituales, de todo, ¿no? O sea, que el cristianismo la práctica del cristianismo está muy decadente, muy en declive, porque no hemos sabido renovar, ¿no? O sea, ¿y por qué no hemos sabido renovar? Porque no lo vivimos, porque si lo vives, lo renuevas necesariamente, ¿no? O sea, una de las manifestaciones de la vida es que es creativa. Si no creamos, es que estamos muertos, es así de sencillo, ¿no? O sea, decir y eso es lo que te puedo decir de Amigos del Desierto, ¿no? O sea, yo creo mucho en este proyecto, porque creo mucho en el padre, que es Foucault, y en el maestro, que es Yalix, ¿no? Silencio y luz. Esto de silencio y luz Gracias. es lo que decimos los Amigos del Desierto, ¿no? O sea, emulando a los franciscanos que dicen paz y bien, pues nosotros silencio y luz, ¿no? Bueno, gracias Inés. No sé si tienes algo que añadir. Si no, doy paso a Florencia, que es la siguiente. Dale paso, sí, dale paso porque hay poco tiempo. Gracias por tu pregunta. Pues Florencia, adelante. Hola, bueno, muchas gracias la verdad por estar acá. Estoy muy contenta de estar compartiendo este momento. También gracias a Mario que organizó todo esto. Y bueno, yo quería preguntar un poco, siento que está contestada la pregunta, pero por si querés agregar algo más, Pablo. ¿A qué se refiere la segunda venida de Cristo en la Sagrada Escritura? Y después viene una pregunta como abajo que creo que tiene que ver con lo mismo, que es ¿cuál sería la función del Espíritu Santo en todo este proceso de transformación y de desarrollo, por ponerle un nombre, del Cristo interior, ¿no? Que creo que es a lo que refiere? Yo creo que aquí lo más sensato sería decir no sé. No sé, son preguntas muy difíciles, ¿no? Son preguntas muy difíciles, ¿no? Bueno, en el cristianismo existe esta creencia, ¿no? En la segunda venida de Cristo, ¿no? De que una venida definitiva, ¿no? La primera pues fue en la existencia histórica de Jesús, y una segunda pues más definitiva, más de recapitulación, ¿no? Bueno, son expresiones teológicas, ¿no? En realidad Cristo, por mediación del Espíritu, está viniendo siempre, ¿no? O sea, decir, lo extraordinario de los dogmas cristianos, yo creo que los tres principales son Trinidad, encarnación, ¿no? y redención. Estos son los tres fundamentales, ¿no? O sea, lo extraordinario de estos dogmas es que no son cosas que suceden de una vez por siempre. O sea, es decir, el mundo ya ha sido creado, y Jesús ya se ha encarnado y Jesús ya nos ha redimido, sino que suceden permanentemente. O sea, que el mundo sigue recreándose, Cristo sigue encarnándose en el cuerpo de Cristo, en nosotros, ¿no? Y el mundo sigue en proceso de redención, somos corredentores, ¿no? Es decir, que lo extraordinario de la dogmática cristiana es que
es que no es estática, sino que tiene un profundo dinamismo, ¿no? O sea, sucede aquí y ahora, ¿no? Y esto es importante porque hemos tenido una visión muy de dos vidas, ¿no? Esta vida de aquí y la vida del más allá, ¿no? Es decir, el futuro. Entonces el cristianismo ha tenido una inclinación hacia el futuro en lugar de hacia el presente, pero realmente no hay dos vidas, aquí y allí. Sí, igual que hay un solo Dios, hay una sola vida, ¿no? Es decir, que la vida eterna ya está aquí, ¿no? O sea, y a lo mejor para evitar equívocos, más que vida eterna, había que hablar de vida verdadera. Es decir, el reino de Dios está ya en medio de nosotros, ¿no? O sea, no está todo Él, pero está ya aquí, ¿no? O sea, realmente presente, ¿no? O sea, que la vida verdadera, la vida eterna está aquí también, ¿no? ¿Y cómo está? Pues por medio del Espíritu, ¿no? Que preguntabas también, ¿no? O sea, es el que la hace actual, ¿no? Bueno, son maneras de comprender, pero ¿sabéis cuándo uno sabe si está iluminado? Cuando no le preocupa este asunto. Cuando deja de preocuparte la iluminación, estando en el asunto, claro, no estando entonces es un signo de que seguramente ya hay algo de iluminación, ¿no? En ti, ¿no? Porque no... Con esto quiero deciros, con todo respeto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que todas estas reflexiones están muy bien, pero tienen un peligro, ¿no? O sea, y es que nos entretengamos, ¿no? O sea, no sé, en la cábala, ¿no? O sea, en lugar de realmente vivir, ¿no? O sea, decir que muchas veces el pensamiento, en lugar de ser estimulante para vivir, es un poco paralizante, ¿no? O sea, nos entretiene, ¿no? Es el peligro de la teología, ¿no? Que cuando se desvincula de la praxis meditativa y pastoral o moral, pues se convierte en una entelequia, ¿no? O sea, no digo que esta conversación sea así, pero podría derivar a ello y entonces sería peligroso. Quiero decir, en ese sentido, por ejemplo, en algún caso he dicho, Dios es la menor de mis preocupaciones, ¿no? Porque, o sea, cuando estás demasiado ocupado en vivir y en, no sé, en atender a las personas, en disfrutar de una cerveza, como para estar pendiente de Dios, ¿no? O sea, entender lo que quiero decir, ¿no? O sea, que la reflexión siempre es secundaria. Lo primario, lo prioritario, lo primordial, mejor, es la vida, ¿no? O sea, Bueno, Florencia, ¿quieres añadir algo más o doy paso al siguiente? Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, Florencia, paso al siguiente, que es Sergio. ¿Vale? Gracias por tu pregunta, Florencia. gracias, Florencia. Hola, Pablo, pues encantado de estar aquí con vosotros y te voy a ser sincero, has respondido ya a la pregunta que te iba a hacer, así que voy a pasar a algún otro hermano porque, en primer lugar, todas las ideas que estás diciendo me están resultando muy nutritivas y para darle muchas vueltas y esto último hace referencia un poco a lo que ha preguntado Florencia antes Encarna, pues eran las dos preguntas que yo tenía, ¿eh? Entonces te agradezco la iluminación. Bueno, gracias a ti, Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Pues la última es Carmina. Ya es la última pregunta, la última persona. Me parece que tienes la imagen congelada. ¿Estás ahí, Carmina? Bueno, aprovecho, Lourdes, para despedirlo a Pablo. Quedan unos minutitos. Pablo, te hago una pregunta. En Amigos del Desierto me han comentado, existe una parte, una sección llamada Tabor, que tiene que ver con una especie de monacato secular. ¿Podrías tú sintetizarnos brevemente esto? Porque en el blog y en
en nuestros participantes, tenemos mucha gente que ama la vida monástica, entre los cuales me incluyo. Así que si nos puedes comentar algo de esto, será una buena despedida. Hay un libro maravilloso que se llama Elogio de la sencillez, de Raymond Panikkar, que seguramente conoceréis muchos de vosotros, donde él habla del monacato secular, ¿no? En realidad nuestro monacato secular del Tabor, así lo llamamos nosotros, surgió antes de que yo conociera ese libro y de que lo tuviéramos casi como libro de referencia, ¿no? Pero allí está la formulación teórica de manera bastante nítida e impecable de lo que nosotros intentamos vivir, ¿no? O sea, es decir, el monacato secular del Tabor es, por así decir, la rama de consagrados o de personas que quieren consagrarse en Amigos del Desierto, ¿no? O sea, ¿y en qué consiste esto? Bueno, pues la idea fundamental, bueno, hay muchas cosas que son fundamentales, pero la idea básica es que se puede ser monje en el mundo. Es decir, que no hace falta vivir en un monasterio, es decir, apartarse del mundo, la fuga mundi famosa, no hace falta para vivir el arquetipo del monje. Entonces, el arquetipo del monje, ¿cuál es? Pues la palabra monje, monos, unidad, es la pasión por la unidad, ¿no? O sea, y la unidad siempre es unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, unidad en la diversidad es tanto como decir la búsqueda de la armonía, ¿no? O sea, el monje es aquel que busca la armonía. O sea, es decir, yo creo que solamente una vida es plena cuando es armónica. Es decir, cuando realmente hay tiempo y espacio para la naturaleza, para los niños, para los ancianos, para el juego, para el estudio, para el descanso, para el trabajo, para muchas cosas, ¿no? Y que nosotros pues absolutizamos una serie de cosas, por ejemplo, el trabajo, los hijos, ¿no? Y todo lo demás pues queda sin desarrollar, sin desplegar, ¿no? Y por eso no tenemos una existencia armónica. Entonces, hemos ido articulando una regla, que lo llamamos regla de la montaña. Fijaros que la montaña es el otro escenario espiritual por excelencia en la tradición judeocristiana junto al desierto, ¿no? El desierto es el espacio de la purificación y la montaña es el espacio de la iluminación, ¿no? Por eso Tabor, que es un carisma de luz, ¿no? Silencio es el desierto y luz, que es la montaña, ¿no? Es decir, que no queremos estar en el desierto toda la vida, queremos subir la montaña, ¿no? O sea, queremos recibir la luz, ¿no? Son dos escenarios complementarios, igual que silencio y palabra, ¿no? O sea, la montaña es el lugar de la palabra, el lugar de la revelación, ¿no? El lugar de la iluminación. Y bueno, hemos ido articulando de manera muy modesta pues algunas pautas de cómo vivir en el mundo, es decir, en las estructuras seculares o lo que es lo mismo, la estructura laboral y familiar, que es como vivimos la mayoría de nosotros, ¿no? Es algo muy embrionario, pero muy bonito, muy bonito. Tengo una enorme fe, porque claro, tú decías antes que Amigos del Desierto es una red de meditadores, y es cierto, pero no es toda la verdad. O sea, Amigos del Desierto es tres cosas: una red de meditadores, primero, un camino mistagógico, segundo, y un monacato secular, tercero, ¿no? Pero son progresivos, ¿no? Es decir, a la gente que llega de entrada es una red de meditadores, entonces el subrayado es en el silencio, ¿no? A la gente que quiere hacer el camino y que apuesta ya después de un año o dos, es un camino mistagógico, y entonces el subrayado manteniendo el silencio siempre, porque son acumulativos, no son disyuntivos, ¿no? Es la palabra, ¿no? La lectura mística, ¿no? Y el monacato, el subrayado es el cuerpo, ¿no? La comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque silencio, palabra y cuerpo son las tres vías por excelencia, ¿no? Entonces, pues red de imitadores, camino mistagógico y monacato secular, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga que hacer el recorrido completo. Hay gente pues que se queda en el primer nivel y está fantástico. Es decir, que no es necesario hacer el camino entero, ¿no? O sea, pero esa es la propuesta pedagógica que yo siento que he recibido como un regalo. No es que yo me la haya inventado, sino que de alguna manera ha ido naciendo. Y bueno, pues eso es lo que es el monacato secular, ¿no? Si tenéis interés, en algún momento a lo mejor podemos trabajar juntos o algún capítulo de nuestra regla para
para que nos lo critiquéis y nos echéis abajo todos nuestros sueños, ¿no? Que siempre puede ser bueno pues escuchar otras voces, ¿no? Y esto de fraguar una orden laica es toda una aventura, ¿no? Es una cosa maravillosa, maravillosa. Ahora también, bueno, pues con muchos sinsabores, no penséis que todo es bonito, ¿no? También hay, pues, son pues, dificultades de todo tipo, ya podéis imaginar, ¿no? Allí donde hay luz, hay también un montón de sombra. Muchas gracias, Pablo. Vos sabés que te despido ya porque sé que faltan 2 minutitos para tu hora. Nos has hablado de la posibilidad de otros encuentros, Sí. así que gustosos lo haremos. Sabes que en 2012 tuve la oportunidad de conocer a Frank Scalitz aquí en Córdoba y participé en una misa con él y tuvimos la oportunidad de conversar unos 40 minutos. Qué bueno. En el próximo encuentro te voy a comentar un poco. Me de todo encantará. esto. Me encantará y me gustaría mucho que me contaras este curso de filocalía, porque a mí también a lo mejor me gustaría pues hacerlo como alumno, ¿no? O sea... Bueno, ya Pablo, te lo cuento cuando te vea, Pablo. Sí, bueno, pero participar como uno más, ¿no? O sea... Sí, yo estoy participando, yo te lo cuento cuando te vaya a ver. Fantástico. Pablo, te agradecemos mucho todos. Lourdes, muchas gracias por tu participación. Gracias Pablo. A vosotros Gracias, ha sido un gusto, gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición siempre, ya lo sabéis, ¿vale? Te agradecemos Pablo, mucho. una cosa, danos nuestro despido de guerra. ¡Viva la madre que nos parió! ¡Ey, vamos! Venga, hasta Chao, pronto. Pablo. Cristo te cuide. Cristo te Igual. cuide. Qué divino. Saludos. Gracias, Pablo. Encarna. Gracias, ¿quieres? Pablo. Vamos a dejar que saluden todos. Ahí está. Bueno, ha sido un gustazo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gustazo. Les comento, mientras se van despidiendo, que en la próxima de Filocalía la vamos a intentar hacerla después de haber escuchado y tomado nota de la clase con Javier Meloni y con Pablo. Entonces ver si podemos retocar comentarios que ellos han hecho y profundizar un poco. Bueno, les agradezco mucho a todos, una gran alegría de haber compartido esto. Y ya seguimos. Un abrazo fraterno, invocando el santo nombre de Jesús. Gracias a vos, Mario. Gracias. Gracias, Mario. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a vos y a todos. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Mario, ¿puedo hablar una palabrita contigo? Mario, ¿Cómo? ¿puedo hablar una palabrita contigo? Ahora. Sí, espera, tú dices fuera de esta reunión, ¿verdad? Claro, sí. Sí, dale. Escribime, nos vemos.